Efectivamente, como vos decís, Guillermo, creo que estamos frente a una legítima apatía. Lo hemos visto con el alto porcentaje de inasistencia a las urnas el pasado 15 de agosto en las elecciones provinciales, Ujú. pero también lo hemos visto con el alto porcentaje de voto en blanco en esas mismas elecciones. Claramente que eso es una muestra de, repito, legítima disconformidad de la sociedad salteña con la clase política. Mm. Salta es gobernada hace 40 años casi de manera ininterrumpida, salvo en el periodo 91-95, es gobernada casi desde de hace 40 años, dije casi de manera inequívoca por un partido de un mismo signo político. Ujú. Salta la dirigencia política en Argentina, pero particularmente en Salta, se resiste a ceder privilegios, a ceder espacios de poder. Se siente muy cómoda y creo que debemos entender todos los salteños y las salteñas que en definitiva la inasistencia a las urnas de parte de la gente, el voto en blanco, a pesar de ser manifestar una legítima disconformidad, en Ujú. definitiva termina siendo funcional al oficialismo de turno, tanto nacional como provincial. Por eso creo que dentro de 2 semanas, el domingo 12 de octubre, es importante que la gente vaya a votar, que la gente muestre su disconformidad, pero eligiendo a personas que están dispuestas a involucrarse en la política, que sabemos venimos, en mi caso, desde el sector privado, desde el ejercicio de una profesión, en mi caso de abogado, que sabemos lo que es generar un formulario Mm. 931, que Sí, sabemos lo que es dar empleo, que sabemos de las preocupaciones claro. que tiene la gente. Entonces es importante que empecemos a renovar la política con gente nueva. Esa es la Ujú. mejor forma de sacarle poder, el poder y los privilegios que tiene la clase política gobernante. Cuando usted remarca esto de la apatía de la gente y de lo que ve de la política, encima hay muchos que van encontrando letra, ¿no? Digamos, hoy tenemos un conflicto docente irresuelto que arrancó ya su quinta semana consecutiva Ujú, de no diálogo, ¿no? Algo ujú. que la oposición al gobierno provincial ha venido remarcando, de que no son prestos al diálogo. Y le tocó ahora la docencia. Y estamos en un problema en el que no pierden solo los chicos, no es que pierden solo los docentes con sus magros sueldos o bajos sueldos, eh, pierde la sociedad por completo. Claramente, que no te quepa la menor duda, Guillermo, en ese sentido, yo quiero, a ver, en mi diario, la educación pública, la educación, pero sobre todo la educación pública, tal como fue ideada por los padres de la educación pública, hablo de Sarmiento, hablo de Avellaneda, con la ley 1420 de educación gratuita, obligatoria y laica. ¿M? Ujú. Esa educación integraba a ricos y pobres, a la clase media argentina, en un ideario de nación. Ahí se Claro. intercambiaba culturas, se intercambiaban ambiciones, se intercambiaban proyectos, se convivía y había empatía entre todos. Yo quiero volver a ese modelo de educación. Hemos visto, como vos lo estás diciendo, este, que en los últimos 2 años, como con el pretexto de la pandemia, se cerraron las puertas de la educación. Y quienes más lo sufrieron fueron los sectores menos recursos, que mandan sus hijos al sistema público de educación, donde nos encontramos con escuelas, además de cerradas, porque con el pretexto de que los niños eran la bomba viral, había que cerrar las escuelas, cuando Sí. eso quedó definitivamente demostrado que no era cierto, cuando
quisieron abrir las escuelas, nos vamos, y todavía hoy existe esa realidad, discúlpame la expresión, de escuelas que me dan los yuyos hasta la cadera, hasta la cintura, Sí, sí, sí. con escuelas que no tienen que tienen los vidrios rotos porque han sido vandalizadas durante la pandemia, Sí. no tienen migitorio, no tienen inodoro, no tienen, a ver, lavabos, escuelas que se están cayendo literalmente los techos, y encima a todo eso le agregamos que en el claustro docente Mm. las personas son mayoritariamente contratadas, hay muchas personas contratadas en negro, el acceso a la carrera docente es a dedo del gremio y del gobierno de turno, no hay posibilidades de ascenso dentro Sí. de la carrera Ahora, docente y Héctor, encima con sueldos definitivamente indignos. ahora, Y a eso se sí, suma lo que vos estabas diciendo, sí. disculpame con estos términos, a eso se suma un gobierno que claramente en una postura soberbia, en Mm. una postura que no hace otra cosa que pretender desgastar a los docentes y siempre tratando de dividir para tener gremios, hablan de la falta de representatividad de los autoconvocados, pero yo quiero que me digan qué grado de representatividad tiene ADP, con una secretaria general, y hablo de Patricia Algañarás, que ha sido sindicada de la comisión de cuantiosos delitos, y Mm. todavía esa comisión directiva, la comisión directiva de esa gestión, no ha sido removida. Entonces, ¿de Claro. qué estamos hablando? Lo que quieren es claramente tener interlocutores que se adecúen al discurso y al proyecto político del gobierno de turno. Esto es definitivamente inadmisible. Ujú. Acá se habló en las elecciones provinciales que ganaba Ujú. Salta, ¿no? Que ganó Salta, que no hay grietas, eh, y que hay que trabajar todos unidos. Hay algunos que plantean inclusive que hay que ir solamente a luchar por Salta y no pensar en lo que plantea Buenos Aires. Y acá hay un concepto que el que juega, que no es menor, que es el concepto de Juntos por el Cambio, y tiene una mirada y una posición nacional, federal, de todos los problemas, porque lo que pasa en Salta no es que no pasó en Neuquén con salud, no es que no va a pasar en otra provincia de acá en 6 meses con los reclamos de salario de los trabajadores de administración pública, me refiero. Es decir, acá, bueno, la contienda, sí, está bien, hoy nos sitúa con esta agenda en Salta, pero la contienda también hay que llevarla al Congreso. Bueno, justamente de lo que estás hablando, ¿no? De visibilizar todas las dolencias, los padecimientos que tenemos los salteños en el Congreso de la Nación. Y Mm. paso a enumerarte. Salta produce gas, Salta produce petróleo, Salta produce biocombustibles, Salta produce energía eléctrica y sin embargo en Salta pagamos un 30, 40 y hasta un 100% más los combustibles para nuestros vehículos que lo que los pagan en los barrios más opulentos de la ciudad de Buenos Aires, pagamos nuestra energía eléctrica, nuestro gas, muchísimo más caro que lo que los pagan en los barrios opulentos de la ciudad de Buenos Aires, y Claro. esta situación no es visibilizada por los legisladores nacionales en el Congreso de la Nación. Digamos las cosas como son. A ver, tenemos las oficinas del PAMI y del ANSES. La ANSES maneja el 50% del presupuesto de la nación y tiene empleados a rolete, empleados recontra bien pagos. ¿Mm? Mm. Y Y acá funcionó muy mal en dan pandemia. solamente 10 turnos por día, Mm. cuando hay no menos de 30 personas por día en la provincia de Salta, si no es más, que quieren iniciar sus trámites jubilatorios Sí. y no pueden porque porque el ANSES da solo 10 turnos por día. Mm. El PAM y la obra social de nuestros jubilados, nuestros jubilados han sido abandonados definitivamente por el gobierno nacional. ¿Cómo puede ser que el PAMI no dé las prestaciones a las que se compromete? No solamente en materia de remedio, estoy hablando materia prestaciones médicas, y que nadie diga definitivamente nada. Entonces tenemos que ir al Congreso a hablar y decir las cosas
claramente que hay que decir. En ese sentido, bueno, a ver, me siento profundamente orgulloso de ser el único radical que encabeza una lista de candidatos de precandidatos a diputados nacionales. Por eso digo que es importante este paso, para demostrar que queremos algo distinto. El radicalismo lo viene mostrando muy buena gestión en Jujuy y ha obtenido un respaldo importante el gobernador de Jujuy en las urnas. Viene mostrando muy buena gestión en Corrientes. Ayer el gobernador de Corrientes ha obtenido un fuerte respaldo en la provincia de Corrientes, Sí. contundente, contundente. Entonces, eso es lo que vengo a pedir el apoyo porque quiero, repito, una Salta distinta, la Salta, y la Salta y la Argentina de mis viejos, de mis abuelos, en la que estudiar, trabajar y ser honrado eran condiciones indispensables para progresar. Quiero sumar a mi compañero Guido Guichendú, que está trabajando a la distancia. Guido, te escuchamos. Un placer Hola, saludarte, Guido. Héctor. Feliz día atrasado. Ayer fue Muchísimas el gracias. Día del Abogado. Muchísimas gracias, Guido. La verdad que me sorprende que te hayas pronunciado de esta manera con respecto al conflicto docente, porque no sé, Guille, si es mi impresión, pero a mí me da la impresión de que parecía un tema tabú entre la política salteña. Sí, no muchos actores se expresaron al respecto. Guido, nunca, jamás he dejado de apoyar los reclamos de los docentes. Nunca, jamás. Te pido, por favor, vean mis redes sociales. No es la primera oportunidad en que lo hago. Lo he hecho en reiteradas oportunidades porque vengo de la educación pública. A ver, he militado en el brazo universitario del radicalismo, en Franja Morada, la lucha del presupuesto universitario, la lucha de los concursos docentes, la lucha de la gestión transparente de las universidades, la lucha de la universidad gratuita. A ver, esas son las luchas que he defendido siempre, de las que me he impregnado desde joven y a las que nunca voy a renunciar. A ver, yo creo que somos, por lo menos el radicalismo, me refiero, hijos directos de la generación del 80, esa generación que entendió definitivamente que una democracia seria, sustentable, confiable para el pueblo, verdaderamente representativa de las necesidades y los intereses de un pueblo, se fundamentan en una educación sólida, sólida. Hoy la educación se encuentra definitivamente desapegada del sistema productivo argentino. Tenemos que reformularnos íntegramente los planes de formación de nuestros niños, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista integral, humanitario. Mirá, me resuena todavía una frase de uno de mis hijos. Yo tengo 3 hijos, ya 2 recibidos, un economista, Lucía, abogada, y el menor todavía está estudiando Derecho, ¿no? Y justamente el menor de mis hijos me decía: papá, Argentina tiene una deuda inspiracional con nosotros. Mirá que estudia, pero me dice, tiene una deuda inspiracional con nosotros. Los jóvenes no creemos en la política como herramienta de cambio, cosa que es cierto. Nuestros jóvenes no creen en la política como herramienta de cambio. Pero hay algo peor, me dice: los jóvenes argentinos no creen en la educación porque la educación, no Es creen en la terrible educación eso. como herramienta de movilidad social Es ascendente. terrible eso. Como herramienta de movilidad social Claro, ascendente. claro, sí. La educación tiene que volver a ser como es en los países desarrollados, en los países que creen en el progreso. La educación tiene que volver a ser la principal herramienta de movilidad social ascendente. No puede ser Ahora, Héctor, yo nadie le crea que por preguntaba, fuera de la porque yo no educación... sé si hay un pacto político o definitivamente casi ningún espacio lo tiene en la agenda de cara a las elecciones el tema de conflicto docente. No sé cuál es tu impresión.
No, a ver, no sé si los otros espacios políticos lo tienen o no, pero nosotros en todo momento sostuvimos y sostenemos que la educación es el pilar de una nación, pero además el pilar del progreso. Mirá, los países desarrollados no es que invierten en ciencia, tecnología y educación cuando les sobra la plata. Los países desarrollados invierten primero en educación, ciencia y tecnología y después se desarrollan.